Vamos a esperar mi tiempo. Gracias. A ti, muchas gracias. Me da igual que esté muy bien. Normalmente no funciona si mi tinto en la mañana. Y tal vez ustedes se pregunten el por qué estoy haciendo este tipo de video así como tan X, tan random. Y es que la verdad me puse a pensar y no he vuelto a hablar con la gente en un video más o menos así en este ámbito, como en mi rol, en mi día a día. Un momento. No me empiezo a quedar de pie todo el rato mientras estoy hablando. Ahora sí, mucho mejor. Y ahora corremos un poco para acá. Eso, mucho mejor. No sé, la verdad, hace mucho tiempo que lo que decía, no hablo de ese tipo de cosas, no hablo de lo que ocurre en mi vida, en mi entorno, en mis situaciones. Y me parece un momento bueno, agradable, podemos decirlo así, ya que estoy en mi lugar de trabajo, ya que estoy solo, puedo hablar sin ningún problema, sin prestarle atención a los ruidos exteriores y demás, y mostrar una faceta nueva que tengo y contarles un poco más de mí. Pues no un poco más de mí en cuestión de mi vida, o bueno, en parte sí. El carro es bastante ruidoso, es bastante fastidioso. Un poco en mi entorno de lo que sucedió o ha sucedido en mi vida a lo largo del tiempo. Y es que tal vez ustedes conocen de mi vida a través de las entrevistas, a través de los creadores de contenido, de lo que he dicho incluso aquí en el canal. Muchas personas conocen esas historias y los que me conocen de manera interna siempre recordarán de mi parte que yo siempre he hablado muy bien de Buenos Aires, Argentina, pese al poco tiempo que estuve allá, quise que, o sea, hubiese querido que fuese más tiempo el haber vivido allá. Perdón si lo digo mal, estoy como turuleto. Pero lástima, no puede estar más allá de 9 meses. Y de lo que vengo a dar es precisamente eso. Unos sucesos bastante curiosos que muy pocas personas conocen de lo que me pasó a mí en Buenos Aires. Y es que resulta que mi estancia en Buenos Aires fue muy extraña. Al principio yo pensé que esto era, no sé, parte del día a día, parte de los cambios de clima, del cambio temporal de zona horaria. Y es que Buenos Aires, o bueno, es la parte argentina, tiene cosas muy curiosas. Yo no había visto o vivido el ver anochecer a las 8 de la noche en ciertas zonas horarias, por ejemplo, lo que es primavera, verano, otoño, que esas tres épocas del año normalmente anochece a las 8 de la noche. Bueno, otoño no tanto, otoño ya empieza más o menos a las 6 normalmente como pasa aquí. Pero lo que me pareció más curioso a mí fue mi trastorno, mi cambio de manera física y de manera psicológica. ¿A qué me refiero con esto? Hace mucho tiempo, en el 2012-2013, cuando yo estaba allá, tuve una temporada que iba por meses, de que yo no dormía nada. Pasaba una semana, pasaba semana y media, 2 semanas. Recuerdo que el mayor tiempo que estuve sin dormir de manera constante, de dormir mis 6 u 8 horas, o mínimo 5 horas, a dormir tan solo 2 horas al día, fue más o menos durante casi un mes, fue más o menos 25, 26 días de que yo dormía tan solo 2 horas. Tengo un amigo que de hecho, no sé si está en Buenos Aires ahorita, se llama Andrés, pero él puede dar fe de ello. Andrés, si llega a ver esto de mera casualidad, si lo puede comentar en la caja de comentarios, comente que fue verdad, porque vivimos con él, un gran amigo, que la verdad me tendió la mano en el momento que más lo necesité, en esos meses de pesadez. Resulta que yo no dormía y era muy curioso, pero más curioso era que a mí me daba por salir a X horas de la noche, podrían ser las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana,
Y si no estaba viendo de pronto Evangelion, Hellsing, algún tipo de anime, algún tipo de película que me destrozara la mente según los famosos videos de Dross, lo que yo hacía usualmente era salir a la calle. Esto lo escribí en un blogspot que tengo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, por aquí va a estar colocando la captura de cuando fue que hice esa historia. De algo que me parecía muy perturbador, que era salir a esas horas de la noche y caminar. Simplemente caminaba, me fumaba un cigarro y sentía que la vida me era ajena. Sentía que no era mi mundo. Me salí a la calle simplemente a observar quien estuviese en la calle, quien estuviese afuera, quien estuviese por ahí. Buenos días. Ahora sí, porque no me gusta de todas maneras que me vean vendiendo. Entonces lo que decía, me gustaba salir a la calle, a ver qué pasaba, a ver qué ocurría, a ver qué transitaba, qué tipo de gente me encontraba. Aunque nunca tuve el valor realmente de, por ejemplo, decir, hey, venga, le ha pasado algún suceso paranormal o algo. No, nunca fui capaz. De hecho, esa parte mía me vence. Soy, aunque no parezca, soy bastante tímido y muchas veces me cuesta pedir a la gente que me cuente de pronto alguna historia, algo, porque para mí es como meterme en su mundo, en su privacidad. Pese a que siempre digo a todos, para mí, si quieren averiguar algo de mí, simplemente pregúntenme, que yo soy un libro abierto. Es muy curioso, no sé por qué me pasa esto. El hecho es que, volviendo a la historia, yo mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, algo extraño ocurría. Y es que yo sentía o padecí de síndrome de persecución. O sea, se preguntan, ¿qué es el síndrome de persecución? Como bien su nombre lo dice, es sentir que te están persiguiendo, sentirte observado. Y esto es algo que me daba mucho cringe, me daba cierto repudio, me daba cierta cosa, porque yo sentía que mientras caminaba alguien estaba detrás mío, alguien enorme, enorme, gigante, y yo me sentía incómodo, como que, venga, no sé, me siento realmente fastidiado, me siento harto de que yo salgo cada vez que salgo a la calle. De hecho, me pasan escalofríos cuando recuerdo esto, porque para mí es una sensación horrible, como si de verdad alguien te estuviese observando, vigilando a todo momento. Una sensación que estuvo conmigo en Buenos Aires durante esos 9 meses y no se fue sino hasta cuando regresé aquí a Colombia. Y eso sobre todo era cuando tenía mis temporadas de insomnio. Durante estas temporadas de insomnio escribí muchas historias, las cuales están en un libro de historias mías, el cual no he podido publicar, que muchos de ustedes les he dicho, se va a publicar el libro, pero desafortunadamente no pude por recursos monetarios, no me alcanzó el dinero. Posteriormente el libro quedó en stand-by y seguiré en stand-by hasta cuando obtenga los recursos. Pero bueno, eso es tema aparte. Momento. Entonces ese libro que ven veremos quedó en stand-by. No sé cuándo la verdad se publicará, la verdad no tengo ni idea. Espero algún día poderlo hacer y no solamente publicar ese libro, sino muchos más, de muchas tantas ideas que tengo, y dedicarme realmente a lo que me gusta, tanto como la creación de contenido como la parte de libros. Me encanta mucho eso. Pero bueno, el hecho es que allí conocí personas maravillosas. Obviamente estaban lejos de donde yo estaba, bueno, no tan lejos relativamente. Allí conocí a una grandiosa mujer llamada Lucila Castro Díaz, una mujer que ella se dedicaba mucho al tema de la radio online, se dedicaba también al tema de libros, tema teatro, música. Ella hacía muchas cosas. No sé si la sigue haciendo porque la verdad he perdido contacto con ella. No sé por qué circunstancias ella decidió separarse de las redes. De por sí ya tenía problemas personales con la muerte de la mamá y cuestiones personales. No quiero ondear más en este tema. Pero recuerdo mucho cuando Lucila y en aquel entonces su esposo prometido, novio, no sé qué era, Ita, me retaban a escribir historias largas y yo las hacía.
yo hacía bastantes historias y esto lo hacía en mi computador, en mi ventana, con un cigarrillo en la boca, fumando como loco y escribiendo algo que también parecía sumamente extraño por el simple hecho de hacer este tipo de cosas, de seguir allí como si nada y que todos me miraran en el departamento y me dijeran, venga, porque no hay duerme. Y yo, es que no tengo sueño, no tengo sueño. Y de todas maneras sentir la sensación de que no estaba solo. En medio de una sala, en un comedor, o incluso en la cocina, cuando muchas veces escribía que había un mesón grande en la cocina, ahí me ponía yo a escribir como loco. Y tener esa sensación de que no se está solo, que alguien está por ahí, era realmente inquietante. Pero aún así pude escribir la mayoría de historias que, como dije, les muestro por aquí en pantalla, les muestro en el blogspot la mayoría de historias que pude copilar, que pude sacar, y la mayoría de lugares que pude visitar mientras caminaba de noche era algo realmente bueno y malo a la vez. Malo porque sabía que había algo malo en mí, sabía que si no podía dormir era por algo, porque había algo que impedía ello. No sé si era psicológico o lo que dije, el cambio de horario o el simple hecho de estar en un lugar que no era mi tierra, pero que adoraba mucho. También leía muchísimo, conseguí muchos libros allá, ahí fue donde desaté la manía de estar coleccionando libros y todo comenzó con un libro, El cristal ardiente de Frank de Felitia, un libro que dejaron en una farmacia aquí, no en esta farmacia, en una farmacia de mi padrastro abajo, un libro que duró casi 2 años allí como si nada y nadie reclamó, lo tomé para mí y un momento. Este libro lo tomé para mí y fue una revelación, fue algo impresionante. Yo ya leía libros de misterio, de mucho misterio. Yo leía acerca del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo, ovnis, fantasmas, el Mary Celeste, los 5 bombarderos que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas, el Yeti, mitos y leyendas colombianos. Incluso leía en aquel entonces, cuando yo era más pequeño aún, leía los libros de escalofríos del famoso R.L. Stein. Pero hubo un tiempo en que dejé totalmente los libros porque a ver, si me remonto mucho más en mi historia, yo escribo desde los 9 años. Desde los 9 años empecé a escribir historias que fueran continuación de los libros de R.L. Stein. Pero dejé ese sueño, digámoslo entre comillas, en stand-by, porque era muy joven, muy niño, y había otras cosas que uno quería de niño, más que escribir. Y dejé también a un lado toda la literatura. Cuando el libro de Fran de Felita, no es Felitia, sino Felita, Fran de Felita, llegó a mi vida, fue ese despertar. Y ahí fue como tal donde se desató las ganas no solamente de escribir, sino también de leer mucho y de coleccionar libros, coleccionar demasiados libros. Coleccioné muchísimos, tengo una biblioteca que quisiera que se fuese más grande, pero no puedo por temas de espacio y por otros temas personales, pero sí fue algo que realmente me abrió los ojos y me abrió un mundo lleno de horror. Ahí fue donde empecé a conocer a Stephen King, ya conocía a Lovecraft, pero pues obviamente empecé a involucrarme mucho más con Lovecraft, con Poe, con Jeff Long, con Cliff Barker, con Joe Hill, bueno, con muchos autores más. Y ahí fue donde ese despertar empezó a meterse en mi ser de escribir las historias de horror que escribo actualmente. Y todo fue gracias a esa inspiración y todo fue gracias a lo que les contaba ahora. Entonces, como les venía diciendo, me parece muy intrigante este tipo de periodo de insomnio y seguido de una especie de periodo de parte de inspiración, porque yo tomaba cosas aleatorias, X, momentos que me pasaran en la vida, cosas que yo veía, de pronto tal vez alguna cosa, algún objeto o algo, y me inspiraba. Y ahora me cuesta mucho trabajo, por lo menos ahora me está costando mucho trabajo, el hecho de poder sentarme en un computador y escribir una historia larga. Tengo las ideas, tengo todo, pero no me fluyen las palabras. Contrario al tiempo que estuve allá, que me fluían las palabras de una manera impresionante. Es lo que digo, yo escribí en ese blog alrededor de unas 100 historias, más de 100 historias, en un periodo corto de
de menos de 3 meses, 4 meses por mucho, y es algo que para mí me parecía realmente intrigante, algo realmente increíble que me ocurriera así de esta manera. Muchas veces Andrés se despertaba a 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque en aquel entonces él estaba estudiando para ser chef. Mm, Me imagino que él terminó sus estudios, no supe bien. El hecho es que se despertaba para trabajar en un restaurante y en la noche estudiaba. Muchas veces él se despertaba, perdón, a las 5 de la mañana, 4:30. Me encontraba viendo series y me preguntaba, ¿usted no durmió? Yo no he dormido nada, mi parce, usted no tiene que trabajar y yo sí, yo trabajo. Aclaro, yo en aquel entonces trabajaba vendiendo ropa de mujer. Yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, 7 de la noche. A veces me quedaba hasta el cierre. Era poca las veces que lo hacía, pero a veces me quedaba hasta el cierre del local. Entonces, pero entraba a las 10 de la mañana. Yo decía, si cualquier cosa duermo en la mañana, cosa que obviamente no hacía, porque yo inmediatamente, pues cuando Andrés se despertaba, yo me quedaba por ahí. No sé, acabando de ver series, viendo documentales de terror, alguna cosa. E incluso leyendo un libro muchas veces. Cuando ya eran tipo 6:30, 7 de la mañana, me preparaba mi desayuno, lo que podía prepararme desayuno por mi situación precaria ya. Lo que podía prepararme desayuno y me iba para el trabajo, normal. Hacía mi día sin ningún problema. No tomaba que, por ejemplo, se mantenía con bebidas energetizantes. No, en aquel entonces no bebía nada de eso. Me parecían costosas en Argentina, sobre todo en época de verano. Costosísimo la bebida. La Coca-Cola era costosísima, entonces yo procuraba no beber nada de eso, beber solo agua y fumar cigarrillos, porque era lo más barato que había y lo que me mantenía entretenido. Fue algo, ese periodo, para mí ese periodo fue muy impactante y lo que digo, la parte más curiosa para mí fue lo que siempre he recalcado, esa parte de esa sombra, ese ente, ese algo que me acechaba en las noches cuando yo salía a caminar. Las calles en Buenos Aires son totalmente desoladas. Se encuentra mucho reciclador, muy respetuosos, muy diferente a lo que uno encontraría aquí en Colombia. Personas muy buenas gentes y de resto no encontraba nada. Los típicos borrachos en la calle que se la pasaban cantando a pulmón herido, tal vez porque estaban despechados o lo que fuese, pero el resto no encontraba absolutamente nada. Era la desolación, la paz, las luces amarillentas tenues cayendo en el asfalto. Era algo, se puede decir que también era algo mágico. E incluso cuando yo viví en la calle Güemes, la altura 3500, algo no recuerdo, estaba cerca del Parque de las Heras, un parque bellísimo. Hermosos sonidos ambientales. Era un parque hermosísimo, un parque gigantesco, donde encontraba uno de todo tipo, gente jugando fútbol, personas tomando el sol, personas leyendo libros, tomándose una cerveza sin ningún problema, pero en la noche era totalmente desolado, era tétrico, pero a la vez algo mágico. Y me encantaba caminar y sentarme cerca a un árbol, en una banca que estuviese cerca y pensar en la nada, pensar en todas las posibilidades de decir, estoy en otro país, conociendo a otra gente, otra cultura, y más sin embargo estoy aquí sentado en un parque como si fuese un parque cualquiera de Colombia que se pueda estar de noche, sin hacer nada más allá de lo que sé hacer, que era terror, o lo que es el terror. Pero esa sensación se borró cuando llegué aquí. Llegué aquí, ahora vivo más cansado, vivo con más sueño, lo que siempre he dicho, yo adoro dormir, me fascina dormir, eso no va a cambiar jamás y adoro dormir demasiado. Y en Argentina no lo podía hacer y era frustrante, era muy frustrante. Yo llegaba a un punto en que yo me desesperaba y me obligaba a dormir y no podía. Hasta incluso en mis temporadas que me dio una virosis tan horrible, tampoco era capaz de conciliar el sueño por culpa de la fiebre. Eran momentos muy pesados y la sensación de estar siendo observado, de que alguien estaba conmigo, seguía ahí. Y toda esa sensación se fue tan pronto pisé el aeropuerto Ezeiza. Cuando pisé el aeropuerto y me monté, cuando hice el abordaje, pasé el check-in, todo eso, se me quitó todo ese tipo de pesadez. Cuando llegué aquí a la casa de mi mamá nuevamente, recuerdo que
me senté en mi cama y es como si un peso se me hubiese caído encima, como si algo hubiese dejado, como si se descargado una maleta muy pesada. Esa noche sentí mi cama como una nube o como un mar lleno de plumas, algo que yo jamás había sentido. Y se me quitó esa pesadez. Sí pude escribir bastantes historias aquí, sí he podido escribir muchas otras tantas más, sí he podido ayudar con guiones a diferentes creadores de contenido para mi canal, todo. Pero en este momento sí me ha costado mucho más, muchísimo más, el mantenerme bien como creador de contenido y como escritor. Tal vez sea falta de inspiración, tal vez sea falta de encontrar ese nicho como yo lo tenía allí, no lo sé. Pero como les dije, quería hablarles de ustedes de esta manera, mostrar esta faceta, mostrar como mis inicios como escritor y creador de contenido de horror, de el cómo el estar en otro país me afectó y que cuando llegué aquí sí encuentro la forma de cómo hacer mi contenido y todo, pero si hubiese estado de pronto en Buenos Aires hubiese sido mucho más sencillo y no sé a qué se deba, no sé si se debe a todo lo que viví, a lo que recogí, hablemoslo de manera espiritual, de manera energética, no sé, pero sí fue algo que para mí realmente marcó algo en mi interior porque para mí eso no era normal, el haber escrito lo que escribí. Hay muchas cosas que se me olvidan, muchas que tal vez las contaré después en otro video. E incluso cuando me operaron del apéndice tuve sueños extraños, cuando pude conciliar el sueño, que en esos momentos previos, que eso fue cuando me aplicaron anestesia y pude dormir obligado, tuve sueños extraños y yo escribí sobre ello. Lo escribí y eso está en el blog. Algún día lo contaré y no sé a qué se debió todo esto, no lo sé. Hasta incluso las amistades que yo recogía en Buenos Aires son dos personas con las que me hablo, perdón. De resto, y fueron personas muy allegadas allí y no sé a qué se deba, no sé. Energía, el rigor del momento, no lo sé. Pero dejo esto como prueba, vestigio, lo que quieran llamarle, de que hay entidades, hay cosas, hay momentos que se salen de nuestra mano, de nuestro entendimiento, de todo lo que nosotros conocemos como razonamiento, y nos dejan con ese hueco existencial, esa duda existencial de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, o cómo fue que ocurrió, o cómo fue que pasó. Como en mi caso, que el terror y la inspiración llegó de caminar en las calles de Buenos Aires y sentir una presencia extraña que me rondaba a todo momento y a todo instante. Y ojo, nunca me pasó nada paranormal, nunca me pasó nada extraño, pese a que fui al cementerio de la Recoleta y tomé varias fotos allí, al jardín botánico, a las calles donde supuestamente se aparecía fantasmas sin cabeza, lloronas y demás. Nunca vi nada paranormal, antes por el contrario me parecía más reconfortante estos sitios. No lo sé, tal vez sea esa sombra extraña, una especie de guardián que impedía que pasara ese tipo de cosas o también era parte de ello, que se alimentaba de mí. No lo sé, pero a mí en lo personal nunca me pasó nada paranormal. Y agradezco que no haya pasado algo así porque de pronto me hubiese pasado algo y no estaría aquí contando el cuento. Pero sí agradezco el tiempo que estuve allá, sí agradezco la inspiración que tuve, las historias que saqué en el blog y más que nada las ganas y el esfuerzo de seguir con el canal, de ayudar a la gente con sus guiones, con sus libretos, con todo. La verdad sí le agradezco y cada vez que recuerdo, cada vez que subo un video, cada vez que subo una historia, recuerdo e intento recordar esa inspiración de aquel lugar que para mí fue una mezcla entre algo mágico y algo trágico. Y pues nada, gente, solamente quería como mostrarles esta pequeña faceta así, sin más ni más. Y espero seguir haciendo lo mismo, seguir trayendo más historias, porque la verdad sí quiero vivir mucho esto, quiero muchos años con esto. Y pues nada, gente, eso es todo, gracias por escucharme y nos vemos en otro video. Se me cuidan.